fuimos llamando a agencias de espectáculos y a todo el mundo le venía de sorpresa, ¡hola, 2 magas! Y hubo uno que especialmente que yo lo llamé para apuntarme y al rato me llama y dice, oye, dice, ¿sabes que soy la única pareja de magas que hay? Digo, ¿dónde? Dice, en España. Digo, ¿seguro? Dice, sí, lo he mirado, lo he buscado y a partir de ahí pues ya nos hemos quedado con eso. Pues aquí venimos cada año en verano, en Navidad, cada vez que tenemos un rato libre pues venimos para acá, para Blanes, porque nos gusta y se está tranquilito. Y descubrir la hemorragia lo descubrimos porque fuimos al portal yoga porque estaban buscando un sitio para ensayar y poder actuar y nos aconsejaron que era el mejor sitio, que había así mucho espacio, que el ambiente que era guay, y digo, mira pues, y fueron por ello. Sí, vamos, ¿tú necesitas música o algo así? Ahora mismo defino el trabajo como poeta de acción escénica. Esas son las 3 palabras con las que estoy intentando definir lo que hago. Ni de las ganas que tengo de romper vuestros teléfonos móviles e ir a montar una orgía en la sala de plenos municipal, desnudarnos, bebernos, amarnos, medio minuto... Los 7 años en Granada permitieron empezar a modelar lo que hago ahora, a base de trabajar con mucha gente, de trabajar a un nivel cooperativo y sobre todo muy espontáneo. Mejor ni hablar. Hay que ser inferior a tus superiores, superior a tus inferiores y vestir a juego con tu personalidad. Y de la locura, mejor ni hablar. Sí que hicimos algún proyecto de mucho ensayo, de horas y horas de curro, pero luego también mucho cabaret improvisado, mucho, vamos a hacer un número tuyo, venga, vale, aunque no tengamos nada que ver lo que hacemos, vamos a probar. Estos versos son para mi coche, que no lo quiero tirar. Fanny es una payasa que está profundizando en el arte del clown ahora mismo mucho, está formando una escuela, es una escuela que se mueve por Francia, Suiza, Bélgica y bueno, y ahora Cataluña. Con todos ustedes, el ángel divino. Vaig anar a França, a Suïssa, fins a arribar a Itàlia. Allà va començar la meva carrera artística ja directament. D'allà vaig anar allà cap a Madrid, a Torino, a fer de professor a 2 escoles de circ i vaig venir fins al meu poble per fer el meu somni de muntar una escola de circ. Va estar en marxa durant 5 anys de funcionament, cursos anuals, regulars, per nens, per adults, per iaies, per tothom.
va tancar i ara estem aquí a Morralla, amb l'associació fent tallers de circ, de malabars, d'equilibrisme, d'aeris, acrobàcies, una mica de tot. Don't you call me 'cause I can't go. I owe my soul to the company store. Good night, train. Siento mi ki, siento mi chi, siento mi tai chi. Salud. Una part del projecte actual que estic ara és una part del que he fet en el cabaret d'avui de Morralla, que és un espectacle de la companyia de l'Home Idea, que som jo i el músic que hem actuat. Aquí hem fet així com un resum, més la part tècnica de malabars, després hi ha altres coses, explico contes i així. És guai que hi hagi un espai com aquí al Morralla, no? que crea aquest punt d'unió de xarxa, tant de nosaltres que venim de Mataró, com de gent que ve de Barcelona, com la gent d'aquí al poble que pot participar en els tallers que feu, venir a veure l'espectacle. Tot és una roda que suma i que fa créixer el món del circ, el món social i una mica en general tot. Nora y Tim.